FM 89.1, Radio Universidad. Siempre va a haber costos, pero cuanto antes se termina la crisis, cuanto antes se toma la decisión de darle un cierre, mucho mejor, porque se evita que escale y se evita que los efectos sean de alguna manera muy difíciles de controlar. Así que el gobierno una estrategia inteligente de reducción de daños y bueno, a pesar de eso obviamente el tema va a seguir en agenda, es un tema muy sensible sobre el que va a haber que seguir dando explicaciones desde el oficialismo, pero creo que fue muy rápida la reacción y oportuna. Manuel, buen día. Walter Ferreiro te saluda. Con respecto a esto que contás, ya durante el fin de semana empezaron a medir, ¿no? Y lo primero que aparece en las noticias que publican algún tipo de medición que hicieron es que aparece un golpe a la credibilidad del gobierno, ¿no? Como contabas. Pero por otro lado, esto de reaccionar rápido, ¿vos decís que con el tiempo haga que los efectos sean menores? Sí, no hay ninguna duda. Obviamente es contrafáctico porque ya la reacción estuvo, pero si no hubiese reaccionado el gobierno, si no hubiese primero puesto de cara a la sociedad con transparencia y asumido el error o la situación, ya no negarlo es un gran paso y tomar una decisión siempre desde lo institucional, que es lo que se recomienda, sin sobreexposición de la figura Alberto Fernández, que en general él en su estrategia de comunicación hiperpersonaliza la comunicación política del gobierno. En este caso se corrió al margen, todo fueron gestos institucionales en términos de comunicación, y lo que hizo estuvo muy bien planteado para reducir un montón de daños que podrían haberle causado esta crisis, más allá de los que obviamente van a causar. Eso es inevitable, es una situación muy compleja, una situación con la que nadie puede estar de acuerdo. O sea, preguntar en una encuesta si estás en desacuerdo claro, ¿qué opinás de lo que sucedió con el vacunatorio? Y bueno, la mayoría obviamente, el 100% te va a decir que está mal, eso no hay dudas. Después medir hoy los efectos sobre la credibilidad general del gobierno me parece muy apresurado en términos de opinión pública. En general se espera que baje un poco, se le dice la espuma, que baje la espuma para poder ver qué es lo que quedó una vez que pase el principio de la crisis. Claro, es como también es contrafáctico como decías, pero en caso de haber demorado más algún tipo de decisión o que la noticia hubiera explotado de otra manera, podría haber incluso arrastrado al presidente de la Nación, ¿no? En este escenario parece como que con la salida del ex ministro de Salud, Ginés González García, queda como el máximo responsable ya marcado Ginés, ¿no? Sí, tal cual, no sé si hubiese llegado hasta el presidente de la Nación, eso también es una hipótesis que la podemos plantear sin lugar a dudas, pero podría haber tenido efectos mucho más dañinos para el gobierno, tanto en términos institucionales como en términos de legitimidad ante la sociedad. La reacción rápida obviamente redujo los daños. Después tenemos que ver cómo sigue el tema en la agenda. Y vos conocés también esto de opinión pública, o sea, de las encuestas y los sondeos, lo que se hace. ¿Hay una diferencia marcada y notable en el tema vacunación en lo que es provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, ¿no? Parece como que está avanzando mucho más rápido en provincia. Lo que pasa es que la mayoría de los medios hacen foco en la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí me parece que nacionalizan el tema. Sí, está mucho más, en términos objetivos, más organizada la vacunación en la provincia de Buenos Aires, eso no hay duda, y la ciudad de Buenos Aires, la suerte de que el viernes explotó este tema, justamente cuando tenía muchísimas dificultades la gente para inscribirse, y había mucha indignación, sobre todo en redes sociales, para inscribirse a la vacunación en la ciudad, así que tuvo la fortuna o el azar de que este tema de alguna manera disimulara lo que venía pasando en estos días con la inscripción a la vacunación en la ciudad. Claro, me parece que tomaron nota de eso porque, recordemos, el viernes la ciudad abrió para mayores de 80 años para poder vacunarse, a los pocos minutos se cayó el sistema y me parece que reconocieron puertas adentro del error y dijeron, tenemos que hacer como provincia, abrirlo directamente a todo el público. Claro. Y después nosotros ir segmentando a quienes se vacunan primero. Sí, igual lo que siento es como que siempre el sector del macrismo y los medios queda como siempre bien parado, no sé, es como los gatos, ¿no? Siempre caen bien parados porque la realidad es que con este, o sea,
nunca se hace eco de lo malo que está sucediendo, o no tanto como lo del kirchnerismo, por ejemplo. No sé si lo manejan muy bien, puertas afuera, o qué. No sé cuál es la lectura. No, me parece que tienen un manejo de la agenda mediática directo, un manejo de la agenda mediática directo que evita que muchas veces los ponga en situaciones incómodas. Claro. Y la mayoría de las veces sucede eso. Está muy a la vista, creo que cualquiera que esté cerca de los medios, que trabajen en los medios de comunicación, sabe más o menos cómo se van construyendo las agendas y qué temas se invisibilizan y a qué temas se les da muchísima más relevancia o se los espectaculariza o dramatiza, erosionando la figura de ciertos dirigentes políticos y cuidando de la inversa la de otros. Tal cual. Cuando era en gobierno nacional, ponele, te la entiendo. Ahora que, bueno, son gobierno en Cava y que vos sos gobierno, digo, qué poca llegada también que tienen, ¿no? Qué poca repercusión para poder poner en agenda este tema. No te digo que vayas a sacar el de Ginés, pero digo, qué poco se conoce de lo otro, ¿no? Sí. O se ve. Es muy difícil, es todo un sistema que está estructurado, que tiene años de funcionamiento y que tampoco es tan fácil desmontarlo. Y después, por otro lado, llama la atención, incluso causa un poco de asombro o de risa, que los mismos que degradaron el Ministerio de Educación y lo convirtieron en una secretaría, sean los que hoy están diciendo lo que hay que hacer y sean los dueños de la moral. Eso obviamente también es preocupante de cara a la discusión con la ciudadanía. Claro, a mí me parece que de todo esto, del tema lamentable, ¿no?, que se conoció y que se habló durante el fin de semana, me parece que lo positivo que podemos rescatar es que cada vez hay menos campaña antivacunación, ¿no? Me parece que eso es lo único positivo. Sí, todas las crisis tienen algo de oportunidad. Obviamente este es un tema súper sensible, que creo que, bueno, me parece que el gobierno tomó nota. Hay algunas cuestiones positivas, hay como un colchón para soportar esta crisis, que es la figura de Carla Bisotti, una persona que tiene una legitimidad pública, una valoración social muy alta, de los dos lados de la grieta. Nosotros sí a ella la veníamos midiendo. Es el mismo fenómeno que pasa con Quirós en la ciudad y con Crepla que en la provincia. Son tres figuras desconocidas hasta el momento de la pandemia, que empezaron a tomar relevancia y que son muy bien valoradas porque además son de los pocos funcionarios que en el 2020 pudieron mostrar algún éxito de gestión o alguna credencial de gestión exitosa, por lo menos en términos relativos, ¿no? Todavía estamos en la pandemia y es todo muy complejo. Pero Carla Bisotti es un colchón para soportar esa crisis, su credibilidad, y después creo que es una oportunidad para, ante una situación tan difícil como es la escasez de vacunas en el mundo, porque es un bien escaso, es muy importante que las pocas vacunas a las que accedamos o a las que vayamos accediendo se distribuyan de una manera transparente, y creo que es el puntapié esto para que eso se logre de manera rotunda, sobre todo pensando en un año que tiene otras complejidades, no solo el COVID, sino una elección de medio término que es definitoria para las fuerzas políticas que van a ir a jugar. Manuel está del otro lado, ahí está Gallego, conectado nuestro compañero, el Gallego, que también quiere hacerte una pregunta. Sí, me quedé porque intervenía en cada una de las respuestas y no me escuchaban y me quedé con muchas cosas para decir. Estabas ahí mudito, Galle. No, yo hablaba y nadie me escuchaba. Dije, bueno, estoy peor que Ginés en ese momento. Dos o tres cosas que me parece muy interesante de lo que contabas, Manuel, buen día. Primero, esto que decías es lo último, lo de Bisotti, que es una persona con mucha espalda por todo lo que estuvo viviendo en este año y todo lo demás. Pero también decíamos más temprano, ojo, porque ahora se vacuna el primo de un vecino, de un concejal, y van a estar los ojos puestos ahí también, ¿no? Manuel. Yo les pido disculpas, pero no llegué a escuchar la pregunta. Okay. Se oye muy bajito. ¿Me escuchás? Si pueden contarme ustedes. León, a ver si le podés subir el retorno al Gallego para que lo escuche Manuel. Dale. ¿Ahora me escuchás ahí? ¿Está mejor? No escucho, ahí lo escucho muy, muy bajo. A ver, te la trasladamos nosotros, dale. Sí, yo decía que ahora se vacuna el primo de un vecino de un concejal y los ojos van a estar puestos sobre Bisotti. Digo, más allá de la espalda que vos decías que tiene, también va a tener los ojos puestos casi haciendo foco en ella, ¿no? Todo lo que venga.
Claro, lo que la pregunta era que ahora si se aparece vacunado el primo o un vecino de un concejal, van a aparecer las dudas sobre Carla Bisotti, ¿no? Que es la nueva ministra de Salud, digo, por cualquier cosa que pase en ese sentido a nivel vacunación, ¿no? Bueno, es un proceso el de esta vacunación histórico, súper complejo, muy grande, nacional, desde lo nacional a lo local. Era esperable que hubiera alguna irregularidad y era esperable que eso tratara de ser usado, sobre todo por la oposición, para erosionar la credibilidad del gobierno. Pero creo que, estando atentos a lo que puede llegar a pasar y sabiendo que tampoco el gobierno puede hacerse cargo absolutamente de todo lo que pase, y en todo caso sí, haciendo lo que se hizo, que es sancionando institucionalmente al que se equivoque, al que tome una decisión equivocada en un momento tan complejo, se puede ganar legitimidad. Yo no creo que eso sea imposible, y me parece que la figura de Bisotti, digo, ayuda, y además tiene un perfil de funcionaria que es el que se necesita en este momento, sobre todo porque es una funcionaria muy activa, de la que nadie duda de su honestidad y de su capacidad profesional, así que confío en que va a poder hacerse cargo de esa situación tan difícil. Ajá. Eso por un lado, y por otro lado la pregunta es, digo, ¿cómo hacer para revertir esa imagen que hoy decías más temprano también? Obviamente salís a preguntar y todo el mundo dice que es negativa, y justo cuando parecía que algunas variables empiezan a darle positivo al gobierno, digo, ¿cómo haces? ¿Salís a dar un golpe fuerte con algo? ¿Tratás de ir dejando que el tiempo pase y que eso se olvide? No sé si escuchaste, bueno, Manuel, la pregunta que hacía recién el gallego era ¿cómo haces para revertir esta imagen negativa que apareció ahora sobre este tema? Si dejás correr el tiempo y seguís trabajando, o tenés que salir con algún golpe de efecto fuerte como para dar vuelta a la tendencia. Mira, me parece que si lo pensamos de cara al momento electoral, hay mucho tiempo por delante, que es lo que está pensando el sistema político en general, tanto desde el oficialismo como de la oposición. Es positivo que haya sido unos días antes que el relanzamiento de cualquier gobierno o de la presentación de la gestión de este año, que es el 1 de marzo, la apertura de sesiones. Le dio cierto tiempo al gobierno para repensar lo que vaya a plantear de cara a la sociedad, y creo que más que un golpe de efecto lo que se necesitan son primero un tono y gestos muy claros, contundentes, cotidianos, muy institucionales, que demuestren transparencia. Yo creo que más que un solo golpe de efecto se necesita gestos más que golpes cotidianos que demuestren que lo que planteó Carla Bisotti el otro día y lo que planteó Alberto Fernández de la necesidad de transparentar el proceso de la vacunación se vayan viendo día a día de manera concreta en cada uno de los actos de gobierno al respecto. Bien, lo que decís, hablábamos antes de que le arruinó el viernes mismo esta noticia, el lanzamiento del Consejo Económico y Social, ¿no? Que era una medida que Alberto Fernández desde antes de asumir ya venía hablando y que había puesto muchas expectativas, y bueno, el mismo día que hace el lanzamiento aparece esta bomba y bueno, la verdad que lo dejó sin repercusiones. Te vamos a aprovechar, Manuel, por tu trabajo y por la experiencia que tenés, porque es un año electoral. Nos mencionaste a esos tres ministros de salud o gente relacionada con la salud, como Fernán Quirós, Carla Bisotti, Nicolás Kreplak, que tienen buena imagen y que aparecieron en medio de esta pandemia. ¿Qué otros nombres aparecen, sobre todo para la provincia de Buenos Aires, como posibles candidatos? ¿Qué están midiendo? ¿A quiénes ves? Mira, todavía es muy temprano para preguntar por candidaturas. Nosotros en general lo que preguntamos es por sellos, por fuerzas políticas. Sí están los que arrancaron mucho antes a posicionarse en términos de candidatura, son los que se llaman los libertarios, sí, que seguramente por lo que se sabe Esper va a jugar en la provincia de Buenos Aires y se supone que Milei en la ciudad de Buenos Aires. Consiguieron por el momento juntar una intención de voto, que eso no quiere decir que después se traduzca en votos reales cuando votemos. Todavía no se sabe cuándo van a ser las PASO, si es que las hay, pero sí consiguieron posicionarse con un volumen cercano al 8%, al 9%, depende de los estudios, sobre todo sostenidos por una escasa oferta electoral por fuera de la grieta, por decirlo de alguna manera vulgar.
no hay una posición intermedia como fue la Baña en la última elección, o por lo menos todavía no la hay, y entonces logran sacarle una porción de votos a Juntos por el Cambio, si quieren para graficarlo por derecha, pero también logran seducir a ese electorado de centro un poco desencantado de los dos extremos, y esa por el momento es la única sorpresa. Más allá de eso, el escenario está muy estable en relación a lo que fue la elección pasada en 2019. Los valores en Provincia de Buenos Aires son muy estables. Obviamente lo que hay muchísimos más indecisos porque todavía falta para la elección. Claro, ayer la semana pasada apareció una suerte de reunión entre el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y Graciela Camaño, ¿no? Quizá intentando esta tercera posición que decías, y ayer volvió a sonar el nombre de Florencio Randazzo como posible candidato en provincia. Habrá que ver porque últimamente estuvo bastante alejado de los medios, ¿no? Sí, yo creo que ahí siempre hay un nicho para explotar que no te permite romper la polarización que está súper instalada y cuya dinámica inevitablemente va a marcar el año electoral, eso no hay duda, pero siempre hay un nicho cercano a los 10 puntos que se puede conseguir, mucho más en una elección legislativa donde se puede lograr convencer a la ciudadanía de que ese voto es útil, porque directamente posiciona a legisladores en el Parlamento, a diferencia de lo que puede ser una elección presidencial. Así que creo que eso es lo que se va a disputar, y después, bueno, en el medio cuánto de los polos se puede atraer de ese segmento. Claro. Fundamental, digo, para esta elección de medio término, que siempre a los oficialismos les cuesta mucho, porque es como bien decías, en una legislativa la gente como que juega más con su voto. Digo, fundamental el tema vacuna, el tema inflación y que se reactive la economía, ¿no? Me parece como 3 prioridades del gobierno. Bueno, esas van a ser las agendas, vos lo marcabas muy bien, o sea, fue un golpe muy duro el del viernes porque opacó el Consejo Económico y Social y opacó el plan de vacunación, son los dos grandes ejes de este año, así que bueno, el gobierno va a tener que reponerse, tiene tiempo, tiene herramientas y el juego, digamos, que electoral recién arranca. Manuel, muchas gracias, clarísimo, gracias por charlar este ratito con nosotros y seguramente en un año electoral te vamos a volver a molestar. No me molestan cuando quieran. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.